Los Invencibles de América es un homenaje a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector podrá entrar en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y les recordamos la pregunta que les formulamos esta noche. ¿Debería el Tribunal Constitucional apercibir a las presidentas de Congreso y Senado por permitir fórmulas irregulares en la toma de posesión de diputados y senadores? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Se lo decimos porque una vez más los radicales consiguieron convertir el Parlamento en un circo. Diputados y senadores, a la hora de jurar o prometer su cargo, optaron por utilizar fórmulas que, retorciendo el reglamento, les permitieron hacer apología del separatismo o reclamar la excarcelación de presos condenados. Antes de que se iniciara ayer este proceso, tanto en el Senado Javier Maroto del PP ante Pilar Llop como Cayetana Álvarez de Toledo ante Meritxell Batet instaron a que la presidencia de las cámaras no tolerase ese espectáculo, pero ambas presidentas se negaron. El Grupo Popular solicita que sea consciente de que exactamente el artículo 11.3 de nuestro reglamento exige esto que usted ha dicho, que los acatamientos deben realizarse bajo la fórmula de sí prometo o sí juro exclusivamente. Y dado que en otras ocasiones hemos observado otras expresiones fuera del reglamento, le pedimos que atienda al cumplimiento de ese reglamento en su condición de presidenta. Muchísimas gracias. Como bien sabe, esto ya se resolvió en la anterior legislatura y hubo unos acuerdos adoptados por la mesa de esta Cámara y se llegó a la conclusión de que se resolvió que dichas fórmulas en ningún momento suponen una contravención a la Constitución, ni al reglamento, ni a lo dispuesto. Yo ruego a la Presidencia que se lea la resolución de esta presidencia de 1989, que especifica claramente cómo deben producirse esos juramentos, y también el párrafo clave de la sentencia 119/1990, que dice literalmente que los juramentos no pueden acompañarse de cláusulas o expresiones que de una forma u otra vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada para ello. Es decir, que no caben juramentos con reservas mentales ni, por supuesto, verbales. Señor Álvarez de Toledo, la Presidencia aplicará el reglamento, la resolución y toda la normativa vigente, incluida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para garantizar, sobre todo, que los derechos fundamentales en España y en este Parlamento se puedan ejercer de la mejor manera posible, haciendo una aplicación flexible, como así indica el Tribunal Constitucional, para que se garantice el derecho fundamental a la participación, artículo 23 de la Constitución, y, por tanto, en ese sentido, creo que se puede usted quedar tranquila. La negativa de ambas presidentas provocó que, una vez más, asistiéramos a un espectáculo lamentable que deja en muy mal lugar el respeto de algunos políticos a la sede de la soberanía nacional. ¿Prometéis acatar la Constitución? Per la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes, per el retorn de les exiliades i els exiliats polítics catalans i fins a la Constitució de la República Catalana y per imperatiu legal, prometo. Habiendo acatado la Constitución, adquirís la condición plena de senadora. Per la llibertat dels presos, preses polítiques, el retorn dels exiliats i les exiliades. Mentre no arribem a constituir la República Catalana, fins a la Constitució de la República Catalana i per imperatiu legal, sí, prometo. Bai, legea kalan behartuta eta Euskal Herripública lortu arte hitz ematen dut. Entonces, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo, por imperativo legal y hasta que consigamos nuestra República Vasca. Bai, legeak behartuta eta Euskal Herripública lortu arte hitz ematen dut. Legea aginduz hitz ematen dut. Por imperativo legal, prometo. Sea por Andalucía libre, sí, prometo. Para exigir el equilibrio territorial recogidos en los artículos 138 y 139 y evitar que tengamos una España desarrollada y una vaciada, sí, prometo. Por el equilibrio territorial para que no tengamos dos Españas, vaciada y desarrollada. Sí, prometo y prometemos.
els drets del País Valencià. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Por España, sí juro. Pero no era tan raro lo que pedían los portavoces del Partido Popular. Ya en 1989, en el inicio de la cuarta legislatura, cuando Herri Batasuna consiguió entrar en el Congreso con 4 diputados, el entonces presidente de la Cámara, Félix Pons, les impidió burlarse del Parlamento. Los batasunos apelaron al imperativo legal y Félix Pons, sin ningún tipo de complejo, les expulsó del hemiciclo y les negó la condición plena de diputados. Constitución, por imperativo legal, sí prometo. Don Juan Cruz y Dígoras de Guerricabeitia, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Doña Itziar Aizpurúa Egaña, don Ángel Alcalde Linares y don Juan Cruz y Dígoras de Guerricabeitia, al no haber utilizado la fórmula reglamentaria, no han adquirido la condición plena de diputado. Les ruego abandonen el hemiciclo. Señor presidente, antes de abandonarlo de mayor... Señor Idígoras, no ha lugar a declaración de ninguna clase en este momento. Le ruego abandonen el hemiciclo. Ningún incidente, señor Idígoras, no tiene la palabra. Le ruego abandonen el hemiciclo. Se suspende la sesión. Nuestro aplauso a Félix Pons, que en 1989 sí cumplió la ley aplicando el reglamento. Luis, ¿qué te parece? Pues que tenemos el país más tonto del mundo en estas cosas institucionales. O sea, es clave. Fijaros en la contradicción de la frase. Por imperativo legal, prometo. O sea, prometer es un acto voluntario. Claro. Entonces, imperativo legal es que te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer. Pues si no quieres, vete a casa. Claro. Entonces, vete a casa, no te obliga a nadie. Es absurdo completamente. Y luego hay una cosa que ocurre mucho en España, y desgraciadamente, que es que la gente ya no motiva sus decisiones. O sea, si miráis, la señora Batet y la señora Llop dicen que no, casi porque les sale de los... No puedo decir la palabra, perdona, Almudena. Entonces, es que es lamentable. Tenemos un momento institucional terrible. Como dice el gran Juan Van Halen Sr., decía, es que la gente va en playeras a todos lados, pero van en playeras mentales, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí sí que habría que reforzarlo de alguna forma. Se tendrían que sentar PSOE y PP y decir, mira, vamos a ponernos serios con estas cosas y blindar las leyes. O sea, es completamente... Es que es lamentable. Almudena, ahora el PP ha presentado una iniciativa justamente para que se quede solamente la fórmula de sí prometo o sí juro. O sí prometo, ¿no? Ya está. Vamos a ver, si es que a mí esto me parece una payasada. O sea, y la más, una que dice sí prometemos. ¿Cuántas personas habitan en ella? Me he preguntado yo cuando he dicho sí prometemos. O sea, de verdad, es que es de locos. Pero, a ver, desde el PP hemos dicho que vamos a llevar esto al Tribunal Constitucional, un recurso de amparo. Pero es que ya está bien, porque es denigrar. Y sobre todo hay que decir una cosa en lo que decía Luis, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, es que Félix Pons era el Partido Socialista Obrero Español. Es que el problema quizás sea dónde está hoy el Partido Socialista Obrero Español. Es que seguramente la actitud de Félix Pons hoy en día, lamentablemente, a muchos les parecería autoritaria. Fascista. Autoritaria. Reminiscencias del franquismo. Ha expulsado a 4 representantes, etcétera, etcétera. Y a menudos 4. ¿Has visto a Johnny Dígoras? Pero fíjate... Dígoras da miedo. Pero fíjate, menudo pájaro, Johnny Dígoras. Claro, entonces, pero insisto, efectivamente, a este socialista, Félix Pons, a muchos les puede parecer una cosa autoritaria hoy en día. En cambio lo de esta Batet y tal, o Batet le parece bueno, pues buen rollo, etcétera, ¿no? Fíjate qué curioso la contradicción, porque evidentemente la izquierda vive en una permanente contradicción, cómo ella ha apelado, la presidenta del Congreso, a la dignidad, a la libertad de expresión, etcétera. Los mismos, por ejemplo, que abogan por ponerle un cordón sanitario a un partido político porque no les gusta, porque ponen en cuestión su espíritu constitucional, cuando no dicen absolutamente nada de Esquerra, de los batasunos o, por supuesto, de Podemos, partido comunista, de extrema izquierda, financiado por una república bananera bolivariana. Ahí no hay ningún problema, incluso con ellos se sientan a dialogar. El cordón sanitario es para otros. Es decir, la contradicción en la que entran es continua. Hay una cosa que está clara, vamos a ver. La izquierda siempre ha necesitado embarrar el campo para jugar. Es su técnica, necesita embarrar el campo.
La izquierda necesita crispación. Cuando no hay crispación, no hay izquierda. Y entonces, no, pues es que esto es así desde siempre. Ya lo vimos también con Zapatero, con ese referente del periodismo como es Iñaki Gabilondo, cuando le dijo, con el micrófono encendido, ¿qué tal, presidente? No, nos conviene que haya crispación. Oye, yo creo que cualquier persona sensata le habría dicho, pero ¿usted qué dice? ¿No? Y Gabilondo, sí, no, ciertamente, claro, crispación, hay que crear crispación para que la gente llegue un poco a las elecciones calentita. Porque si no, la gente lo que quiere es estabilidad. La gente por lo general es conservadora, lo que quiere es pues, un trabajo, una casa, pues que las aceras estén limpias, pues que no haya demasiados atascos, que en fin, que pueda llegar a fin de mes. Eso es lo que quiere la gente. La izquierda necesita la crispación para llegar al poder, pero esto no es nuevo, esto no es de ayer, esto ya tiene más de 150 años. Entonces, y es la única forma en la que la izquierda, el marxismo, el socialismo, han podido llegar al poder. Y entonces, lo que hemos visto, ese aquelarre estúpido por la España vaciada, por la independencia o la libertad de Andalucía. Oiga, pero usted vive oprimido, pero ¿qué clase de victimismo tiene? ¿Qué clase de esquizofrenia? Sí que yo creo que una persona medianamente normal y medianamente madura y medianamente estable, pues no vive con la sensación de estar oprimido. Pues vive normal, pues tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, estará bien en el trabajo, y le irá bien con su mujer, o le irá mal, o con su hijo. Pero por la libertad de Andalucía, pero usted no es que esto se haga el numerito, es que se lo tolere la claro, de la institución. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Juan Carlos, ¿qué te parece? Pues, a mí lo que me parece, aquí vemos una serie de personas que representan a gente que quiere romper con el orden constitucional y por lo tanto si tienen que prometer la Constitución, lógicamente tienen que acogerse a esa sentencia del 90 del Tribunal Constitucional que permitía añadir lo del imperativo legal y todos los adornos que quisieran a esa fórmula de promesa o juramento. Entonces me parece completamente normal que lo hayan hecho porque tienen a la ley de su lado. Que luego ese recurso a amparo del PP prospera y el Tribunal Constitucional dice otra cosa, pues no lo podrán hacer, lógicamente, porque si no, no podrán tomar posesión del acta de diputado. ¿Pero te parece razonable que una institución como es el Congreso y el Senado, el Parlamento, pues yo creo que tolere esas cosas? A mí me parece, no debería, ¿no? A mí me parece secundario, ¿eh? Yo ahí estoy de acuerdo con la sentencia del Constitucional del 90 y luego todo esto que hemos visto lo vamos a ver multiplicado por 10 a lo largo de la legislatura, claro. Lo que dure la legislatura, porque vamos a ver de todo en esta legislatura. Yo envidio a Juan Carlos por la alegría y la tranquilidad. No, me parece secundario, pues, no pasa nada. No, lo que decías... oye, que me parece envidiable. La tranquilidad con la que vives, o sea, se está desmembrando el país, nos sentamos con separatistas... Pero me parece secundario, fíjate, no es para Alex, tanto, yo estoy alegre. Fíjate en una cosa, que hablas de la crispación, pues si tú te vas a las encuestas del CIS, el tema catalán preocupa, es una de las 3 principales preocupaciones para 1 de cada 10 españoles, más o menos, y sin embargo le vemos ocupar un espacio en todos los medios de derechas que es brutal. Como si fuera el principal problema de España para los españoles. No, hombre, a mí que quemen la segunda ciudad de España... Parece que no lo comparte, o sea que a lo mejor ahí la crispación también se reparte entre los dos bandos. A mí la verdad es que durante 20 días que quemen la segunda ciudad de España, sí, la verdad es que me parece un tema absolutamente secundario. Sí, será lo que te parece a ti. Me parece la tontería. Pero yo te hablo de lo que piensa la gente en la calle. El CIS el de Tezanos, dices, ¿no? Pero fíjate... No, pregunto, que es el CIS de Tezanos, Si ya no te fías de nada, te fías más de lo que piensas. Bueno, hombre, es que Tezanos, quiero decir... Aprobado. Bueno, vamos a quedar con lo que dices tú mejor que con lo que dice el CIS, ¿no? No, pero habla con la gente. Tampoco me creo gran cosa. Pero es que dicen fíjate una cosa, Juan Carlos, desde hace mucho. Es verdad que la posición de Idígoras y la posición de los separatistas es coherente en el sentido que decía él, es decir, quieren romper España, quieren romper la constitucional, el orden constitucional, pues intentan subvertirlo y no jurar la Constitución o prometerla, es coherente. Pero ahora explícame lo de por la España vaciada. Te quiero decir, es que yo en la Asamblea de Madrid, pero es que está sucediendo por sistema, cuando fue el día de la investidura en la Asamblea de Madrid, yo ahí oí por el feminismo, por la ecología, y decías, por favor, ¿esto qué pero es? Pero dices, lo de la España vaciada, tú has dicho, es folclórico. Bueno, pues lo de la República Catalana más, porque es que
quiero decir... porque la España vaciada al menos existe. La España vaciada, perdona, es una realidad. Pero decir por la República Catalana o por la República Vasca es como decir por el unicornio. O sea, por el unicornio. Porque claro, estamos hablando de entes... Juan Carlos, Almudena y yo hemos... La República Catalana no existe. O sea, me parece que el que aportó mayor sensatez, el que apoyó mayor sensatez en esto fue aquel mozo de escuadra de la República no existe, idiota. Entonces, y esa frase, que creo que habría que grabarla en piedra, o sea, no existe la República Catalana, no existe la República Vasca y no existen los unicornios, con lo cual... Una intervención rapidísima. No, si te dejan ellos, que aquí la gente habla cuando le da la gana. A ver. Por las trayectorias, no conozco vuestras trayectorias, pero Almudena y yo sí que hemos estado en instituciones. Y son sitios muy cuidados. La gente, el personal que hay por ahí está perfectamente uniformado. Refleja una España que a todos nos gusta, que puede ser más o menos ordenada, que hay un respeto brutal por lo que hace un domingo un señor que se va a votar y pone una ilusión en ese voto. O sea, tú cuando llegas allí dices, joder, es que esto es serio, esto es importante. Cuando ves esos espectáculos, a mí, de verdad, me produce terror. Yo os recomiendo que veáis la Cámara de los Comunes con todo el debate que hay. Ahí se jura o se promete lealtad a la reina y sus sucesores. O sea, imagínate a estos jurando lealtad al rey y a sus sucesores y solamente les están pidiendo que juren la Constitución o prometan acatar la Constitución y que incluso la pueden cambiar para ir a los referéndums de autodeterminación. Si es que tampoco es tan complicado decir juro o prometo. Yo recuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, en la última sesión, yo soy muy amigo del secretario. Dije, ¿qué vas a hacer? Dice, mira, les he llamado a todos uno a uno y les he dicho que en mi casa yo no tolero estas cosas. Claro, era el que mandaba ese día, el secretario del Ayuntamiento. Oye, todos juraron y acataron o prometieron sin más. Y si alguien hubiera hecho con una fórmula irregular, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho el secretario? Lo habría echado del Pleno. Lo que hizo Félix Pons. Claro, le habría dicho, oye, yo soy el primer funcionario municipal del país y a mí estas tonterías no me pasan. Y lo dijo, mira, yo les llamé a todos, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y se enfada conmigo. Pero es que son las cosas que hay que hacer. Si tú te crees el puesto que tienes, una institución de esas es muy importante. O sea, la gente se pone un uniforme todas las mañanas y los tienes uniformados y tú vas y tú eres el señor diputado siempre, el señor concejal siempre, y te tratan con una... Porque los primeros que se lo creen son los funcionarios. Que se haga esa falta. Y el Parlamento es todavía más potente, el Senado es brutal. ¿Pero por qué? Porque lo hemos creado así, porque le damos mucha importancia a los que votamos. Y el pueblo le da muchísima importancia. Es que este señor es diputado. Y luego le ves, como dice Juan Van Halen, en playeras, y dices, Dios mío. Fíjate, Luis, que parece que son instituciones. En el Congreso son más, parece que tienen más dignidad los bedeles. Mucho más. No, o sea, te compro este argumento y es que tienes toda la razón. O sea, bueno, pues el bedel está ahí haciendo su trabajo, o la señora que esté ahí no sé qué, o el señor que esté no sé cuándo, tienen su uniforme, su trabajo. Yo creo que es una cuestión de respeto. Y hay un cariño por la institución. Mira, el otro día estuve en el Ayuntamiento de Madrid, de repente me dice, yo a usted le conozco. Fui a una gestión. Y le digo, sí, ¿qué? Yo estaba en el Pleno. Yo no me acuerdo de esa señora. Pero esa señora me empezó a hablar del Pleno y lo vibraba y vibraba. Claro, dice, a mí no se me ocurriría quedarte dormido alguna vez porque aquello es eterno, pero no sé, tener la falta de respeto de tirar por los suelos una institución así. Es que o la quieres o lo que te dices tú, Javier, dedícate a otra cosa. Claro, nadie lo obliga, Claro. Oye, pues te dedicas a ir a Masterchef o te dedicas a tener, yo qué sé, pues yo creo dedícate que a otra es una cosa. falta de respeto, efectivamente. Yo cuando voy a los plenos los jueves en la Asamblea, allí están los ujieres perfectamente uniformados, con respeto. Y la mayoría, hay que decir que la inmensa mayoría de los diputados y de todos los grupos procuran ir vestidos bien, como respeto a la institución, porque ¿la institución qué es? En el caso de la Asamblea de Madrid es la sede de todos los madrileños de la Comunidad de Madrid. El Congreso es la sede de todo. A mí me parece que estos señores... Yo no creo que tenga mayor importancia. Tiene importancia desde el punto de vista de que son los maleducados. Y tú sabes que si destruyes las instituciones, debilitas la democracia. Claro. Y al Yo final, no creo que esto sea destruir las instituciones. No, esto no es destruirlas, es una cosa, una suma y una suma. Es decir, que yo creo que el respeto a las instituciones es importante, de ahí a que yo crea, por ejemplo, que tenga que estar penado. Tampoco creo que sea una falta de respeto. Yo sí lo creo. Pero fíjate, por acabar con un apunte, lo importante es ir, por ejemplo, a los premios Goya de Smoking
Eso sí, ahí se van todos. Ir a Zarzuela, es una demostración de respeto. Claro, con un smoking, por cierto, 2 tallas más grande, es igual. Ir a la Zarzuela, bueno, pues con vaqueros y una camisa, etcétera, etcétera. Pero al final, pero es que no es, fíjate, no es simplemente un tema de respeto. Vamos a ver, la izquierda... Porque creen que ser maleducado es ser molón. Sí, porque es lo que mola y tal. Pero mira, Almudena, no olvidemos una cosa. Pablo Iglesias lo dice continuamente y la izquierda lo ha dicho siempre, lo dice continuamente. Queremos subvertir absolutamente no es políticas, políticas. Pues de momento han subvertido ya las normas de corrección y de buena educación. Esas quedan subvertidas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería el Tribunal Constitucional apercibir a las presidentas de Congreso y Senado por permitir justamente esas tomas de posición absolutamente irregulares? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Cerramos capítulo político y vamos a abrir de inmediato el de los seres. ¿Saben ustedes que tanto Manuel Chávez como Gaspar Zarrías, que están ya condenados por su participación en el tema de los seres, resulta que ahora han vuelto a ser imputados en otra pieza de los seres? Y los técnicos, abogados que están siguiendo estos procesos, dicen que esos 680 millones que robaron en la administración andaluza los socialistas para todo el tema del aparato ese de fondo de reptiles y tal, puede aumentar hasta los 1.000 millones. De eso hablamos, pero antes, si me lo permiten, dedicaremos unos pequeños minutos a hablar de las elecciones sindicales en Telemadrid. ¿De su celebración? No, de la carencia de las mismas. ¿Saben que hace 8 años que no se celebran elecciones sindicales en la televisión autonómica madrileña? Pequeña pausa y les contamos. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un Vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial, ¿eh? Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay, ¿te ayudo? No. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a
escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se ha convertido en el gran logro del gobierno de Pedro Sánchez, quizás en el único, pero es también un gran hito en la Ley de Memoria Histórica, un texto realmente controvertido que a nadie deja indiferente. ¿Ustedes qué creen? Tal como está redactada esa ley, ¿es justa o es sectaria? El próximo lunes, 9 de diciembre, especial Los Intocables sobre memoria histórica. Contaremos con Pío Moa, con Alberto Sotillos, con Eduardo García Serrano, con Ana Ruiz y con Guillermo Rocafort. Será el lunes a las 10 de la noche, aquí, en Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y les recordamos la pregunta de hoy. ¿Debería el Constitucional apercibir a las presidentas de Congreso y Senado por permitir fórmulas irregulares para la toma de posesión de diputados y senadores? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. 8 años sin elecciones sindicales en Telemadrid. Resulta que el sindicato independiente está exigiendo nuevos comicios, pero comisiones obreras, UGT y CGT se niegan por miedo a perder el actual control que tienen sobre el comité de empresa. Las últimas elecciones sindicales se celebraron en 2011. Se realizaron 3 votaciones, una en el ente, otra en televisión, Telemadrid, y otra en la radio, Onda Madrid. Comisiones obreras obtuvo 19 miembros, mientras que UGT y CGT consiguieron 8 cada uno. Así quedó compuesto el comité de empresa y el mandato ordinario de esos representantes electos expiró el 3 de noviembre de 2015. Pero, sin embargo, siguen hasta hoy, a pesar de que deberían haberse renovado cada 4 años, concretamente en 2015 y en 2019. Almudena Negro es portavoz de la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid. Almudena, ¿cómo es posible que este comité de empresa haya conseguido sortear la legalidad durante 8 años para perpetuarse en el control del comité de empresa? Yo permíteme que me refiera a él como extinto comité de empresa, porque hay que aclarar una cosa. Las elecciones se celebraron en el año 2011 con una plantilla de 1000 empleados que había en ese momento en Telemadrid. Había en ese momento 47 liberados sindicales y además se hizo en otra empresa porque Telemadrid en aquel momento era el ente autonómico que se conformaba del ente de televisión y de radio. Con la nueva ley de Telemadrid lo que se hizo fue crear una nueva empresa. Se crea, si no recuerdo mal, en el 2015, la ley es del 2015. Deja de ser ente y es una sociedad anónima. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que comisiones obreras, la CGT y UGT
deciden quién va a ser el comité de empresa de la nueva empresa sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sustrayendo a los trabajadores, que ya no eran 1000, porque hay que recordar que hubo un ERE en el año 2013, eran 300 en aquel momento, 47 liberados sindicales correspondían a 1000. Es que es muy importante los datos. Ya eran 300. Bueno, pues se pasan todos, porque ellos lo valen, al nuevo organismo. Pero el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión en Radio y Televisión lo ha estado denunciando. En nadie le ha hecho caso. En 2014 se crea el Sindicato Independiente y hace un preaviso de elecciones sindicales. Se niegan a convocar elecciones sindicales y van a tribunales. Y entonces un juzgado estima que, como ha habido un ERE recientemente, aunque hayan pasado 4 años sin elecciones, pues podría ser sangrante, pero que una vez transcurrido un tiempo razonable desde el ERE fue en el 2013, quiero decir, ya también hace su tiempecito, sí, había que convocar elecciones sindicales. Bueno, pues ¿qué es la realidad? Yo me encuentro en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid, cuando planteo el tema de las elecciones sindicales, me encuentro con que la izquierda se opone ferozmente a que haya elecciones sindicales en Radio Televisión Madrid. La izquierda tiene que ser la defensora de los derechos de los trabajadores, solo el Partido ¿no? Popular exige esas elecciones sindicales, que es en lo que estamos ahora. Ayer recibimos al Sindicato Independiente en la Asamblea de Madrid y la verdad es que nos quedamos con la boca abierta de las cosas que nos contaban. ¿Cómo puede ser posible? Ellos no tienen derecho a nada. Por no poder han tenido problemas incluso para asistir a las sesiones de control de Radio Televisión Madrid, cuando a Comisiones Obreras, a UGT y a la CGT se les permite, contando de horas sindicales. Los liberados sindicales es que ahí siguen. No se ha reducido el número, ahora mismo corresponderían aproximadamente por el número de plantilla unos 15. Pues no, ahí seguimos todos, y venga la fiesta, e incluso hay algunos que ni los conocen en Telemadrid. Según la actual plantilla de Telemadrid debería haber 13 liberados sindicales, pero tengo entendido que sigue habiendo más de 20. Y más de 30. Y más de 30. ¿Por qué? Porque no hay elecciones y entonces Telemadrid en estos momentos, el comité de empresa, está en manos de unos usurpadores de la democracia. Porque si bien es verdad que para... ¿Y sabes qué te dicen la izquierda? Y te dicen que para que haya elecciones, bueno, pues que el Sindicato Independiente reúna la mitad más 1 de las firmas de los empleados. Estamos hablando de una empresa donde ha habido un ERE, donde ha habido situaciones que todos conocemos y esto es inviable. Yo no sé si es que estos señores pretenden estar 40 años. Pero ¿hasta qué punto, Almudena, algunos miembros de este comité de empresa se han blindado a sí mismos para no ser despedidos? Es más, tengo entendido que incluso algunos fueron despedidos en el ERE, pero luego readmitidos y siguen en el comité de empresa. ¿Esa irregularidad a qué obedece? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante y además Vox ha preguntado por ella, creo que es para la siguiente comisión. En algún momento dado metí una pregunta porque cuando me oyeron hablar de elecciones sindicales es verdad que Vox ha empezado a ponerse un poquito las pilas en esto. Esto responde a la sentencia que hay sobre el ERE que obliga a Telemadrid a readmitir a los liberados sindicales en la empresa, pero no como liberados sindicales ni sindicalistas, sino en su puesto de trabajo. Pues no, ellos vuelven a ser liberados sindicales con un par. Por cierto, yo creo que algunos ni siquiera han devuelto la indemnización que cobraron de despido, nulo. O sea, que es que estamos hablando de unos sindicatos que están haciendo lo que quieran, se han encastillado en Telemadrid y se niegan a convocar elecciones sindicales. Perdona. El gobierno, no, es que el gobierno no las puede convocar, porque la ley no te permite. Vamos a ver, no se puede, hace unas semanas Periodista Digital publicó una información que hablaba de un liberado sindical de UGT el OVNI, que lleva décadas sin aparecer, que le llaman el OVNI. Le llaman el OVNI. ¿Qué se sabe de este platillo volante? No se sabe nada, se sabe que lleva 30 años de sindicalista de UGT allí en Telemadrid, pero que nadie le conoce. Creo recordar que se llamaba Mariano y todo el mundo se refiere a él como el OVNI. De hecho, mucha gente que hay ahora en Telemadrid no conoce a la mayoría de liberados sindicales porque están haciendo labores en el sindicato. ¿Llega la cesta de Navidad o no? Me imagino que, hombre, no la dejarán pasar. Pero bueno, me imagino que este tema lo habréis abordado en la Comisión de Control. ¿Qué opinan el PSOE, Podemos, Ciudadanos? Este tema lo saqué yo en octubre en la Comisión de Control y de hecho el martes que viene va a haber una nueva Comisión de Control de Radio Televisión Madrid, donde además hemos pedido la comparecencia del director general para que nos cuente cuánto dinero nos cuestan estos liberados sindicales y estos sindicatos que están allí encastillados. Y bueno, pues no sabemos en estos momentos los datos exactos porque no hay datos exactos de lo que hacen los sindicatos allí, pero lo cierto, esto es una anomalía democrática
¿O no es una anomalía democrática que estemos en el 2019, que haya habido que convocar? Todas las empresas están ahora mismo, si tú lo piensas bien, en todas las que conoces, están ahora mismo con sus elecciones sindicales, menos Telemadrid. Pero vamos a ver, han pasado 5 años del ERE, hay una nueva ley, hay una nueva carta básica, se ha reducido notablemente la plantilla, antes era un ente y ahora es una sociedad anónima, o sea, de la impresión de que ha cambiado tanto que ya va siendo hora de normalizar esa situación. Eso es lo que desde el Partido Popular creemos, que independientemente de cuál sea el resultado, en Telemadrid lo que no se puede estar es sustrayendo a los trabajadores de Telemadrid el derecho a votar a sus representantes sindicales, porque unos señores quieran seguir allí eternamente. ¿Y el director general, José Pablo López, qué opina? Bueno, pues el director general nos contestará el martes en comisión, pero hasta donde he podido yo hablar con él no es competencia de él, porque lamentablemente esto por ley solo es competencia de los sindicatos, la convocatoria. Fíjate qué situación más recombolesca, pero yo me imagino que nosotros lo que le vamos a pedir desde el Partido Popular es que, dado que este comité de empresa creemos que carece de legitimidad democrática, pues que cuando tenga que negociar, por ejemplo, la cesta de Navidad, estas cosas que se negocian, ¿no?, con los sindicatos, pues que convoque a todos los sindicatos, sin excluir al sindicato independiente. ¿No hay también alguna queja por ahí de que se está reorganizando todavía la empresa, que hay que integrar a esos trabajadores externos y que hasta que no se integren no se pueden celebrar elecciones? Es que tengo yo entendido que hay algo de eso. No lo conozco bien el tema. Todos los que se obligó a readmitir por parte de la justicia en Telemadrid ya fueron readmitidos hace más de 6 años. En estos momentos no hay ningún motivo por el que no celebrar elecciones sindicales en Telemadrid, salvo que el número de liberados sindicales bajaría, porque ha bajado el número de plantilla, como es lógico, y porque se creó en el 2014 un sindicato independiente que en este momento es el que más afiliados tiene allí en Telemadrid. Oye, y quién sabe, a lo mejor sacan otro resultado, pero es que independientemente del resultado, si es que eso nos da igual. ¿Y qué pedimos nosotros a la dirección? Que mientras estos señores no se dignen en convocar elecciones sindicales como deberían, que desde la dirección de Telemadrid se trate por igual a todos los sindicatos, no solo a los que están allí encastillados. Creo que es una petición bastante lógica para solucionar una normalidad democrática. Bueno, Almudena Negro, portavoz de la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid. Tennos al corriente. Te lo prometo. De cómo va evolucionando el tema. Queríamos abordar esto aunque solamente fuera por unos minutos, pero todavía tenemos que abordar otro tema. Como ustedes saben, Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, que fue ministro, que fue vicepresidente del gobierno de Zapatero, que fue presidente del Partido Socialista Obrero Español y que está condenado ya por prevaricación en el caso de los ERE, ha vuelto a ser imputado por otra pieza derivada del mismo fraude, el mayor caso de corrupción de la democracia española. También su consejero de presidencia, el todopoderoso Gaspar Zarrías, que está también condenado ya por prevaricación en el mismo caso de los ERE, ha sido nuevamente imputado por esa otra pieza, la que afecta al préstamo de casi 6 millones de euros que el gobierno de la Junta de Andalucía, que ellos dirigían, concedió en el año 99 a la empresa Campocarne Andalucía, más conocida por su nombre anterior de Hijos de Andrés Molina. Esta nueva pieza de los ERE podría salpicar incluso a la actual vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ya que ella formaba parte del órgano colegiado que acordó la operación, ese préstamo puente a la cárnica de Jaén. Al ser vicepresidenta y estar aforada, debería ser el Tribunal Supremo el único órgano competente para dirigir alguna actuación contra ella. Debemos recordarles que el de los ERE es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España, no solo por el volumen de dinero defraudado, sino por la estructura organizada desde una administración pública para generar todo un fondo de reptiles y crear una red clientelar. Hasta ahora, en la primera pieza juzgada, la cuantía robada por ese gobierno socialista de la Junta se ha establecido en 680 millones de euros, pero al final de todo el proceso será mucho más. Los 680 millones se centran en el periodo 2000 a 2009. Falta por cuantificar lo robado en el año 1999 y en los ejercicios 2010 y 2011. Según los cálculos de los juristas, la cifra robada puede rondar los 1.000 millones de euros. Otros abogados consideran que faltan por cuantificar otras comisiones e intermediarios y demás, y estiman que la cifra podría ser aún mayor, alcanzando los 1.200 millones de euros. Esos 1.200 millones de los ERE, sumados a los aproximadamente 2.000 de los cursos de formación, también de la Junta de Andalucía en esa etapa socialista, elevaría la cuantía total de todo este asunto a unos 3.200 millones de euros, por encima de los 3.000 que se le calcula a la familia Pujol, los 2.400 del caso Malaya del Gil en Marbella, los 420 que suman todos
todos los sumarios de la Gürtel o los 6 millones de Iñaki Urdangarín en el caso Noos. Y tenemos para largo, por lo visto. Hombre, yo sobre este tema, antes de que Juan Carlos diga que bueno, que es un tema secundario, administrativo. Bueno, tú no sabes lo que voy a no decir. sé, digo, que va, que es un tema secundario. Eso, no te inventes lo que yo pienso. Bueno. Lo digo de broma, pero di lo que tú quieras decir, que luego él dirá lo que considere oportuno. Es un tema que no es importante, 1.000 millones, etcétera. Yo estaba pensando ahora, mientras hacías este resumen, cuando salió el ministro Ábalos, porque parece ser que Sánchez no tuvo el valor o no le dio importancia, también es un optimista esto de la vida, que a lo mejor le parecería una cosa secundaria, una cosa sin importancia. Cuando salió el ministro Ábalos, claro, dijo una cosa, además con esa seriedad, tratando de darle de hacer un comunicado institucional, decía que a diferencia del Partido Popular, en el tema de los ERE no se había enriquecido nadie. Entonces, claro, yo digo, oye, qué curioso que han desaparecido 680 millones de euros, pero nadie se ha enriquecido. O sea, se han volatilizado, se ha esfumado, han quemado efectivamente para asar a la vaca y comérsela, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a un grado de cinismo y de desvergüenza, de decir, oiga, han desaparecido 680 millones de euros, sí, pero nadie se ha enriquecido. Quiero decir, hemos llegado a tal nivel de desfachatez. Claro, cuando escuchas a los prebostes del Partido Socialista hablar en contra de la corrupción, yo por supuesto yo lo aplaudo, digo, por supuesto, claro, hay que acabar con la corrupción, con el robo, con tal, pero cuando ves que a ellos lo que les preocupa es la corrupción del PP, ¿no? Los trajes de Camps. O sea, vamos a recordar las portadas del diario El País. Creo recordar que fueron 30 y pico, a lo largo de no sé cuántos años, sobre los trajes de Camps. Los trajes de Camps. Oye, que cuidado, que si Camps lo hizo mal, que caiga todo el peso de la ley sobre él. Pero es que estamos aquí hablando, tú has dicho que podemos llegar a hablar de 3.200 millones de euros. Yo me planteo cuántas portadas va a dedicar El País. Yo me imagino que desde aquí hasta el día del juicio final van a estar abriendo con eso, porque si para unos trajes de Camps dedicaron 30 y pico el portadas. El ejercicio de ética periodística que hizo el día que salió la sentencia, tratando de argumentar que esto era solo del PSOE de Andalucía y de hace mucho tiempo, obviando absolutamente que 2 de los condenados habían sido presidentes del Partido Socialista Obrero Español, y ministros. Uno de ellos vicepresidente del gobierno de Zapatero, 2 de ellos ministros, 2 de ellos presidentes de la Junta, varios exconsejeros, en fin. Yeah. Ese es el modo en que lo trataría. Bueno, eso es a ver, Juan Carlos. Rasero. Pues vamos a ver, desde luego, Alex, como telépata tienes poco futuro, porque no tienes ni idea de lo que pienso de esto. Te escucho encantado. A mí, desde luego, me parece terrible. Y me parece terrible que desde el año 2000, como mínimo, que estaba pasando esto, hasta el 16 de marzo de 2011, que se presentó la denuncia en el juzgado de Sevilla, en el juzgado correspondiente de Sevilla, pues todo esto estuviera funcionando, porque había empresas reales, con propietarios reales, con empleados reales que se dedicaban a realizar toda la labor de inscripción de personas ficticias en los cursos de formación. Se descubrió por una casualidad, con el caso Merca Sevilla, cuando hubo una denuncia una casualidad, de 2 trabajadores tirando del hilo se llegó a los seres falsos. ¿En qué clase de país vivimos donde había cientos de personas, como mínimo cientos, que estaban al corriente de que esto estaba sucediendo? Y yo he hablado con alguna de ellas y me lo dicen con toda naturalidad. Dicen, si todos los que trabajábamos allí en esta empresa sabíamos lo que estábamos haciendo. Dice, ¿y cuántos erais? Dice, 20 y tantos en la empresa que yo estaba. Eso me lo ha dicho a mí uno de los trabajadores de una de esas empresas que se dedicaba a inscribir a esas personas ficticias en los cursos de formación. Me explicó cómo desarrollaban todos los sistemas para saltarse los controles o los supuestos controles de las administraciones. Y que esto haya estado funcionando con cientos de personas al corriente durante más de 10 años nos da idea de la clase de país en que vivimos. El que esto haya pasado también con otros muchos casos, con lo de Cataluña, ¿qué pasa? ¿Que no había ahí también cientos de personas que estaban al corriente de esas tramas masivas de sobornos? ¿Qué pasa? ¿Que tampoco pasaba lo mismo en el caso de la Gürtel, que no había muchísima gente al corriente y tuvieron que salir personas como Ana Garrido
que todos sabemos cómo ha terminado la pobre mujer, teniendo que renunciar a su puesto de funcionaria en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte porque no lo resistía más, y que simplemente por honestidad dijo que no, que ya no iba a hacer la vista gorda. Sí, pero en cuanto a estructuras, macroestructuras de administración, me parece que la de los SER es la más grande. Porque tanto el caso de los Pujol, incluso el 3%, Gürtel, todo eso, son personas más concretas. Esto de los SER sí que da la impresión de que era toda una estructura perfectamente diseñada para defraudar, ¿no? Y las tramas masivas de corrupción, que yo creo que cualquiera de los que tenemos negocios agrícolas conocemos, tramas masivas de corrupción que hay con las subvenciones europeas a la agricultura, ¿qué pasa con eso? Y eso sigue funcionando y nadie lo ha denunciado. Porque eso es Vox Populi en el campo. Pero tú estás al corriente de eso, denúncialo. Hombre, claro que estoy al corriente. Se queda sin subvenciones al año siguiente. No, yo no tengo subvenciones de esas porque no he querido entrar en nada de eso. No, lo digo en broma, hombre, que lo digo. Todos los que tenemos negocios agrícolas sabemos que eso existe. Sí. ¿Sí hay pruebas de eso? Sí. Pruebas, pues ya me pasarás alguna que tendremos interés en investigarlo. Sí, en serio te lo digo, ¿eh? No, pero ¿qué clase de país vivimos donde esto pasa así, de esta manera? Eso yo me lo pregunto, porque aquí la corrupción, el problema que tenemos es que me parece que hay muchísima tolerancia a ella, más de lo debido, y por parte de la población también. Que lo ha habido, mucha tolerancia sin duda, que parece que empieza a haber menos, da la impresión. Bueno, yo creo que empieza a haber menos siempre cuando es contra políticos y sobre todo de un determinado signo. Porque yo creo que ahí Aléxica ha puesto el dedo en la llaga. Imagínate que esto hubiese sido el Partido Popular. Pues entonces sí sabríamos todos los detalles de las 160 piezas separadas que faltan todavía por dictarse sentencia en el caso de los ERE, porque aquí en el caso de hoy estamos hablando de una de las primeras piezas separadas que ya se está empezando a diligenciar en los juzgados y que el juez José Ignacio Vilaplana ha decidido sentar en el banquillo pues a Chávez, a Zarrías, que boda sin la tía Juana, pero también está Vieira, que también había sido condenado en la otra pieza, Vallejo y Fernández, salvo Gutiérrez, que es el único que de momento no había resultado condenado en la pieza que conocemos, el resto ya habían sido condenados. ¿Ante qué estamos? Pues ante el montaje de un régimen clientelar. Esto era un régimen clientelar en Andalucía, donde el PSOE funcionaba comprando las voluntades. Si es que hemos visto hasta casos de compra de votos en Andalucía, literalmente, que se están metiendo aquí. Y lo hacían de la forma más soez, porque trincaban el dinero de los parados. Y, por cierto, con el dinero de los parados suma y sigue, porque hay que recordar que con la reforma laboral del Partido Popular, una de las cosas que a los sindicatos más les puso en contra fue aquello que permitía que los cursos de formación ya no estuviesen en manos de los sindicatos y la Fundación Tripartita, sino que los pudiesen impartir cualquier empresa. Acordaos cómo se pusieron, porque claro, ahí también estábamos hablando de cursos de formación. ¿Cuántas veces hemos oído que hacían cursos de formación de cata de vinos para parados y cosas por el estilo? Es que al final estamos hablando de cómo se monta un régimen clientelar de compra de voluntades, donde al final la gente vive muy contenta porque le dan sus peonadas que les toquen o sus 400 y pico euros, ¿y para qué trabajar? Y ese es el problema, esa es la culpa de la sociedad también muchas veces. Bueno, pero esto más bien era una financiación ilegal del partido también. Yo creo que era más un régimen clientelar y compra de voluntades, porque estamos hablando de casi, ya van 680 millones de euros, donde efectivamente había gente que trincaba, acordaos los de los puticlubs y todos estos que han tenido que cerrar desde que se instruye los ERE. A ver qué pasa, que el dueño de la empresa de esta persona que me relató los hechos, ese qué pasa, que lo hacía... No, claro, por amor al arte el tema. A ver, es decir, pero eso de que nadie ha robado, vamos, no se lo cree nadie. Claro que sí, han robado, por supuesto que han robado. De hecho, para montar una red clientelar, tú ya sabes, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando. Eso no se lo puede creer nadie, que no, claro que ha caído en los bolsillos. Claro que ha caído, pero bueno, yo no tengo ninguna duda. Una nota muy rapidísima que estamos acabando. ¿Cuál es el síntoma final? O sea, ¿cuál es el problema estructural? Las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no solo fallan dándole alas al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco antes, y probablemente pronto al nacionalismo gallego. Fallan en que se crean unas redes de corrupción enquistadas durante años, décadas. Entonces, ese fracaso de las comunidades autónomas nos debería llevarnos a plantearnos que si estamos en un sistema que está funcionando. Yo, desde mi punto de vista, creo que es un desastre absoluto.
Y es una de las grandes banderas que hay que levantar en los próximos tiempos, que es revisemos este estado de las autonomías que generan este tipo de prácticas. Y estoy contigo, Almudena, había una serie de... En Andalucía pasaban cosas muy raras electoralmente, sobre todo en la zona de la Sierra, por encima de Sevilla, zonas bastante pobladas, la zona de Utrera, que votaban todos masivamente al Partido Socialista. Y nadie lo entendía, en las autonómicas, sobre todo. ¿Por qué? Porque se estaban comprando votos con esta red clientelar. Y el daño que se ha hecho a Andalucía, dejándola postrada durante décadas, o sea, Andalucía ha sido siempre... ha estado postrada, ¿por qué? Porque la gente para ganar dinero en Andalucía no quiere ser emprendedor, no quiere ser odio la palabra emprendedor, no quiere ser empresario, no quiere moverse, no quiere buscarse la vida. Lo que necesita es tener un amiguete en el Estado. Eso es. En el Estado autonómico, perdona. Entonces, revisemos, o sea, esto nos debería dar, si fuéramos un país que hace sus revisiones y sus exámenes de conciencia y esas cosas, diría, oye, esto no está funcionando. Tenemos el escándalo del 3%, el escándalo del clientelismo en el País Vasco es brutal. Ahí solo gana dinero los que decide el gobierno vasco. Y están hinchados a subvenciones, hinchados. La gente compite contra empresas que están absolutamente hinchadas a subvenciones. Entonces, todo eso hay que replantearlo, hay que buscar, porque al final lo que se está es tergiversando, se está convirtiendo esto en un reino de taifas, bueno, y luego vete al juzgado. De repente te toca un pleito en determinados sitios de España y sabes que no ganas ni a tiros como vayas contra un abogado de allí. Eso hay que probarlo. No, yo te lo digo que lo sufro a diario. No. Es increíble, increíble. Se ha tergiversado. Me parece una hipótesis interesante. No, una hipótesis no, te hablo de una realidad que te puedo dar hechos concretos. Una realidad que aumente absoluta. La corrupción por el hecho de que existe el Estado autonómico, yo creo que eso hay que probarlo porque es una afirmación muy fuerte. Bueno, yo le compro totalmente el argumento a Luis del tema de las comunidades autónomas. Vamos a ver, aquí ocurre una cosa. Hace unos 40 años se establecieron las comunidades autónomas como tales. Ya sabemos que era el café para todos. Como había que darle a catalanes y vascos algo distinto, bueno, pues café para todos. Entonces se crea una cosa tan ridícula, una comunidad de Madrid, una región de Murcia, un parlamento en La Rioja. Yo me imagino los riojanos y digo, pues no sé para qué queremos un parlamento, y los murcianos, y... Claro, luego, eso evidentemente muchos vieron en aquel entonces, coño, si esto está muy bien, si esto me sirve a mí para medrar, ¿no? O sea, evidentemente, en Extremadura, en Madrid, en La Rioja, no hace falta un parlamento absolutamente para nada. Oye, pero a mí me proporciona un estatus, un sueldo, un coche oficial, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo con Luis, ¿por qué no se puede cuestionar? Es una especie de dogma que no se puede cuestionar la España de las autonomías. No se puede cuestionar, porque el problema es que no es que haya corrupción, es que el sistema en sí mismo es corrupto, porque está creando una superestructura absolutamente elefantiásica que no es necesaria. Vuelvo a decir, en La Rioja, por hablar sobre todo de comunidades autónomas pequeñas, ¿no? La Rioja no necesita un parlamento, ni necesita un gobierno, Alex, ni necesita un sistema educativo, ejemplo, ni necesita... En Madrid no necesita... Yo le digo, de las cosas positivas que tiene el Estado autonómico. No, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Sí, el himno y la bandera. El himno y la bandera que ninguno se la sabe. Por ejemplo, la inversión está demostrado que es más eficiente en el Estado autonómico que desde el Estado central. Eso está demostrado. Hay un argumento, Juan Carlos, eso está demostrado. Hay un argumento... Hay un argumento que es un hecho. Que es que las comunidades autónomas de eso os olvidáis siempre. Se acercan, pues no sé, la burocracia a las personas. Todo eso es mentira. Quiero decir, vamos a ver. Pero yo no estoy hablando de eso. Nadie en su sano juicio. Yo tampoco, yo pretendía hablar de los seres de Andalucía, te voy a contar, no del Estado autonómico. Te voy a contar una anécdota muy breve del verano pasado. Estuve en Valladolid, ciudad en la que he estado alguna vez, pero tampoco conocía más. Estuve paseando. Y de repente llegaba un edificio extraordinario. Digo, joder, qué bonito, un edificio moderno, todo un prado verde delante, precioso, súper moderno y tal. Parece una universidad. ¿No? Era el edificio de la Junta de Castilla y León, ¿no? En una comunidad autónoma como Castilla y León, que sufre precisamente de la España vaciada y que tiene, bueno, pues una serie de problemas, digo, realmente para una comunidad autónoma que tiene una población pequeña, porque Castilla y León sabemos que está en gran medida despoblada, ¿necesitan esto que no lo tiene ni la IBM? Pero estuve también, ¿tú tienes pruebas de que esté sobredimensionado ese edificio? Es que es una afirmación muy alegre esa que estás haciendo. Yo no sé si has estado, Juan Carlos, en Mérida. Es que yo estuve, mira, hace 8 años... Yo no lo entiendo. No, pues yo te lo estoy explicando. Mira, hace 8 años estuve en Mérida
en el edificio de la Junta de Extremadura. Es una cosa absolutamente descomunal. Pero ¿y cómo lo sabes? ¿Que es descomunal? Coño, porque lo vi. Porque fuiste ¿cómo sabes las necesidades que tiene la Junta? Vamos a ver. Acabo ya. Venga, a ver. Porque Extremadura, por ejemplo, tiene una serie de problemas muy grandes, más que construir unas mega oficinas como si fueran a multinacional. Llamarlo mega oficina es una afirmación gratuita. Tú no sabes si son más grandes de lo que necesita la comunidad autónoma o no. Mira, simplemente compara, por ejemplo, el número de funcionarios que hay por habitante en España y en Alemania. Tan sencillo como eso. Pues mira, yo te digo que España no está en la parte alta dentro de lo que es la Unión Europea, el número de funcionarios, para nada. A ver, Almudena. Yo creo que el número de funcionarios no tiene nada que ver con Estado autonómico central. Puedes tener un Estado autonómico, un Estado central como Francia y resulta que el 55% son funcionarios. Es decir, no tiene nada que ver con que haya autonomías. Mira, yo creo que se puede hablar y, por supuesto, se puede abrir el debate de si autonomías sí, autonomías no, y hay que poner en balanza lo bueno y lo malo, porque hay cosas buenas. Por ejemplo, en Madrid tenemos impuestos bajos porque hay autonomía, porque si no, en este momento tú tendrías impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio y una serie de... se pongan en toda España. Vale, que a lo mejor... ¡Qué barbaridad! ¿Qué barbaridad bajar los impuestos en toda España? No, pero no sería la realidad, porque los gobiernos que ha habido, resulta que ha habido gobierno del señor Zapatero, lo que hay que hacer es ganar en España. Y no hubiese resistido, ¿vale? Entonces yo creo que eso todo hay que ponerlo en la balanza y se puede hablar de todo, pero yo creo que no tiene que ver con la corrupción en el sentido de que yo creo que los regímenes clientelares no dependen de autonomías o Estado central. Yo creo que tenemos un problema más grande y es los partidos, en el sentido de que no eligen a sus representantes directamente los ciudadanos y que los que mandan son las cúpulas de los partidos. Ha habido también mucha hipocresía, en mi opinión, con la financiación de los partidos políticos, pero desde la época del flicky-flock de Felipe González. Me explico, los partidos en este momento tienen que financiarse con lo que reciben del erario público. Se quieren prohibir ahora incluso las donaciones privadas, hay movimientos en ese sentido. Yo creo que eso depende todo un poquito de la fuerza que los partidos tienen. Y quedaría igual que hubiese un Estado autonómico o un Estado central, sin querer sustraer el debate de las autonomías, pero es que creo que va en otro lado. Creo que esto es un tema de Estado de partidos. Fíjate, Almudena, vamos a ver, yo estoy de acuerdo, vuelvo a decir, el punto de partida fue el café para todos, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que es perfectamente cuestionable, claro que sí. ¿Qué ha traído de bueno? Yo, sinceramente, no te sabría poner, creo que ninguna sola cosa positiva que han traído las autonomías. ¿Sabes lo que sí nos ha traído las autonomías? El aquelarre, el festival que vimos ayer en el Congreso de los Diputados por la libertad de Andalucía, por la República Vasca, por la España pues ya tenemos vaciada. al responsable de los chorizos que han robado en la Junta de Andalucía, le están las autonomías. Yo creí que era una panda de chorizos y que por eso les estaban juzgando. Pero bueno, el debate ha ido por los derroteros, por los que los contertulios han considerado oportuno. Llega el momento de ir cerrando y viendo. Les planteamos esta noche si debería el Constitucional apercibir a las presidentas del Congreso y del Senado por permitir esas fórmulas de juramento y promesa tan peculiares. Y ustedes han votado que sí debería en un 74%, que no en un 26%. Los teléfonos, por si quieren, permanecen abiertos, por si desean seguir votando. Don Alex Navajas, tendré que abrirle un especial sobre autonomías, porque... Y Rajoy, otro sobre Rajoy. Tema que yo le saco, usted me lo lleva. Otro sobre Rajoy. Y otro sobre Rajoy. Venga, cuente con ello. Gracias por habernos acompañado. Gracias Luis Asúa, por haber estado un día más con nosotros. Almudena Negro, muchas gracias. Yo quiero venir al de Rajoy. Por supuesto. Buenas noches. Y ténganos al corriente de lo de Telemadrid, a ver cómo evoluciona el tema ese. Y Juan Carlos Barba, muchas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, gracias por estar con todos nosotros, pero no se vayan ustedes, que les dejamos con la película. Esta noche, Malas Tierras. Se trata de un drama protagonizado por Martin Sheen y Sissy Spacek, que nos traslada a la Dakota del Sur de 1959. Un joven ambicioso conoce a una chica de 15 años y decide dejar atrás su vida mediocre para triunfar a toda costa. Tras un incidente, ambos se verán convertidos en fugitivos. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.